Las calles de Jerusalén estaban llenas de ruido y tensión. Corría el año 33 de Cristo y el Imperio Romano gobernaba con mano de hierro. Ese día en particular, un centurión romano, un soldado experimentado a cargo de 100 hombres, vigilaba una procesión que se dirigía hacia una colina llamada Calvario. Los condenados, 3 hombres sentenciados a muerte, llevaban pesadas cruces de madera por las calles atestadas de gente. Entre ellos estaba Jesús de Nazaret, un hombre cuya reputación le precedía. ¿Por qué un hombre como Jesús, sanador, maestro y figura pacífica, sería crucificado junto a criminales comunes? ¿Y cómo cambiaría ese día para siempre la vida del soldado que le atravesó el costado? El centurión no era ajeno a este tipo de escenas. Para él, este era otro día de trabajo, otro recordatorio del implacable poder de Roma. Había presenciado muchas ejecuciones antes, cada una marcada por el desafío o la desesperación. Pero había algo en Jesús que le inquietaba. A diferencia de los demás, Jesús no se defendió, ni maldijo, ni pidió clemencia. Por el contrario, avanzaba con una calma que desafiaba la brutalidad de su situación. A medida que la procesión se acercaba al Calvario, los murmullos se extendían entre la multitud. Algunos llamaban a Jesús profeta, otros blasfemo. Unos pocos lloraban en silencio, mientras muchos gritaban insultos. El centurión, indiferente a sus opiniones, se concentró en su deber. Sin embargo, en el fondo, empezaba a sentir un malestar que no podía explicar. Cuando llegaron a la colina, la escena se oscureció, literalmente. Las nubes empezaron a acumularse, ensombreciendo la tierra. Aquel día, que había comenzado como cualquier otro, estaba a punto de dar un giro que ni el centurión ni ninguno de los presentes olvidarían jamás. Lo que ocurrió en aquella colina haría que el centurión se cuestionara todo lo que creía sobre el poder, la fuerza y la fe. Cuando terminó la ejecución, hizo una confesión que resonó a través de los siglos. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Antes de que descubramos el destino del soldado que traspasó a Jesús en la cruz, tómate un momento para suscribirte, darle a me gusta y compartir este vídeo. Al hacerlo, no solo desvelarás la increíble historia de lo que sucedió después, sino que también ayudarás a compartir este poderoso mensaje de transformación y fe con innumerables personas. A medida que se desarrollaban los acontecimientos en el Calvario, signos extraordinarios dejaron a todos atónitos y temerosos. El oscurecimiento del cielo al mediodía, el violento terremoto y el desgarramiento de la cortina del templo no fueron acontecimientos ordinarios. Tanto para la sociedad judía como para la romana, estos signos tenían profundos significados espirituales y dejaron al centurión romano cuestionándose todo lo que creía. Al mediodía, una oscuridad antinatural cubrió la tierra. Para el pueblo judío, no se trataba de un acontecimiento casual, sino de una poderosa señal de Dios. En sus escrituras, la oscuridad simbolizaba a menudo el juicio o el cumplimiento de una profecía. El profeta Amós había advertido de un día en que el sol se oscurecería al mediodía como señal de la ira divina. Amós 8:9. Muchos en la multitud habrían reconocido esto y sentido un profundo temor, preguntándose si esta era la respuesta de Dios a lo que estaba sucediendo en la cruz. Para los romanos, que creían en los presagios, la oscuridad era igualmente alarmante. A menudo interpretaban los acontecimientos celestes inusuales como advertencias de sus dioses, señales de ira o de un cambio importante en el mundo. Para el centurión, que estaba familiarizado con estas creencias, el cielo oscurecido parecía confirmar que no se trataba de una crucifixión ordinaria. Poco después, el suelo empezó a temblar violentamente. Las rocas se partieron y la tierra tembló bajo sus pies. Los terremotos, tanto para los judíos como para los romanos, simbolizaban el poder divino. Para los judíos, eran el eco de momentos de su historia en los que se reveló la presencia de Dios, como en el monte Sinaí. Para los romanos, los terremotos eran aterradores, a menudo vistos como signos de la ira de los dioses. El centurión, que se había mantenido firme en la batalla, sentía ahora un miedo que no podía explicar.
El momento más impactante para el pueblo judío se produjo cuando la cortina del templo se rasgó de arriba a abajo. Esta cortina separaba el lugar santísimo, el lugar más sagrado del templo, del resto del mundo. Su rasgadura simbolizaba el fin de la barrera entre Dios y la humanidad. Aunque el centurión no lo comprendió del todo, la reacción de la multitud que le rodeaba dejó claro que acababa de ocurrir algo profundamente significativo. Cada uno de estos acontecimientos era imposible de ignorar. Juntos, indicaban que algo divino estaba ocurriendo ante sus ojos. Para el centurión, estos signos destrozaron su concepción del poder y el control. Al final del día, solo podía decir lo que su corazón creía ahora. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. A medida que pasaban las horas en el Calvario, el sentido del deber del centurión empezó a chocar con algo más profundo que se agitaba en su interior. Había empezado el día como un ejecutor, cumpliendo órdenes con el práctico desprendimiento de un soldado. Pero lo que vio y oyó de Jesús le interpeló de un modo que no pudo ignorar. Desde el momento en que Jesús llevaba su cruz por las calles, el centurión notó algo diferente. A diferencia de otros prisioneros que se resistían o maldecían, Jesús caminaba con una fuerza tranquila, incluso cuando el peso de la cruz le hacía tropezar. No era el desafío de un rebelde, ni la desesperación de un hombre derrotado, sino algo totalmente desconocido. Mientras Jesús era clavado en la cruz, el centurión oyó unas palabras que lo detuvieron en seco. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». ¿Perdón? ¿Para los mismos que se habían burlado de él, lo habían torturado y condenado? El centurión nunca se había encontrado con algo así. Iba en contra de todo lo que entendía por poder y justicia. Estas palabras comenzaron a desestabilizar su creencia de que la fuerza solo provenía del control y el dominio. Entonces empezaron a aparecer los signos. El cielo del mediodía se oscureció, una oscuridad antinatural y pesada que silenció a la multitud. La tierra tembló bajo sus pies, partiendo rocas y sacudiendo la seguridad que siempre había llevado como soldado. Incluso los que le rodeaban, desde la multitud burlona hasta sus compañeros soldados, se inquietaron. El desgarro del velo del templo aumentó la tensión, un momento que afectó profundamente a los testigos judíos. El centurión, aunque desconocía todo su significado, pudo sentir su peso. Estos acontecimientos obligaron al centurión a reflexionar sobre todo lo que creía acerca de la vida y la muerte, sobre lo que significaba tener verdadera autoridad. Siempre había confiado en el poder del imperio, en las espadas y el miedo, pero Jesús mostraba algo diferente, una fuerza arraigada en el amor, el perdón y el sacrificio. Cuando Jesús expiró, el centurión ya no era el mismo. Abrumado por lo que había visto, pronunció unas palabras que provenían de un lugar de nueva comprensión. Este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Un día que había comenzado con un deber rutinario, terminó con una revelación que le acompañaría para siempre. Comprender que el verdadero poder proviene de la compasión y que la verdadera realeza está marcada por el sacrificio. Los acontecimientos del Calvario se desarrollaron en medio de un mar de voces, cada una añadiendo su propio peso al momento. Alrededor del centurión había soldados, líderes religiosos y seguidores de Jesús, cada uno con acciones y actitudes que pintaban un vívido contraste con su propio viaje de cambio. Los soldados al mando del centurión encarnaban la fría eficacia del Imperio Romano. Se burlaron de Jesús sin piedad, vistiéndole con una túnica, colocándole una corona de espinas en la cabeza y llamándole sarcásticamente Rey de los Judíos. Al pie de la cruz, echaron a suertes su ropa, tratando la escena como un entretenimiento. Su apatía hacia el sufrimiento ponía de manifiesto el propio sistema al que el centurión había servido fielmente. Sin embargo, al observar la tranquila resistencia de Jesús, el centurión empezó a sentir una disonancia. La sensación de que la fuerza de aquel hombre era diferente, incluso ante tanta crueldad. Cerca de allí, los líderes religiosos se unieron a la burla, ridiculizando las afirmaciones de divinidad de Jesús. «Si eres hijo de Dios, baja de la cruz», se burlaban. Sus burlas, llenas de desprecio,
contrastaban con el silencio de Jesús. Para el centurión, que había sido entrenado para asociar la autoridad con el poder y el control, esta muestra de contención ante el odio parecía encerrar una fuerza más profunda. Entre la multitud, los seguidores de Jesús lloraban abiertamente. Las mujeres gritaban y su angustia rompía la hostilidad que las rodeaba. El centurión fue testigo de uno de los últimos actos de Jesús, cuando confió el cuidado de su madre, María, a un discípulo muy querido. Incluso en su sufrimiento, Jesús mostró un desinterés que se distinguía de todo lo que el centurión había visto en su vida de soldado. Cada una de estas voces, la indiferencia de los soldados, el veneno de los líderes religiosos y la dolorosa devoción de los seguidores de Jesús, desempeñó un papel en la transformación del centurión. Sus acciones contrastadas pusieron de relieve el poder único del ejemplo de Jesús, el perdón frente a la crueldad, el amor en medio del rechazo. Al final del día, el centurión ya no era el hombre que había sido. El mundo que le rodeaba se sentía diferente, y él también. Antes de adentrarnos en la increíble transformación del centurión y en los profundos acontecimientos del Calvario, dedica un momento a mostrarnos tu apoyo. Pulsa el botón Me gusta, suscríbete al canal y considera la posibilidad de dejar un súper agradecimiento para ayudarnos a compartir este poderoso mensaje con más gente. Y no olvides comentar, Jesús volverá abajo, para afirmar tu fe y conectar con otros inspirados por esta historia. Continuemos juntos este viaje. Mientras se desarrollaba el caos en el Calvario, una cosa llamó la atención del centurión: el silencio de Jesús. En medio de las burlas, los gritos y las mofas de la multitud, Jesús no respondió con ira ni se defendió. Para el centurión, que se había pasado la vida creyendo que el poder se demostraba a través de la fuerza, las órdenes y la dominación, este silencio era desconcertante. Había visto a muchos hombres enfrentarse a la ejecución, algunos gritando maldiciones desafiantes, otros sollozando, pidiendo clemencia. Pero Jesús no hizo ni lo uno ni lo otro. Incluso cuando los soldados le clavaron los clavos en las manos y los pies, solo pronunció palabras de perdón. Su contención ante un dolor inimaginable no se parecía a nada que el centurión hubiera visto jamás. No era el silencio de la resignación, sino un silencio lleno de propósito y fuerza, como si Jesús soportara el peso de algo mucho mayor. El centurión no pudo evitar comparar el silencio de Jesús con el ruido que le rodeaba. Los soldados bromeaban y se jugaban sus vestiduras. Los líderes religiosos lanzaban desafíos desdeñosos, burlándose de sus pretensiones de divinidad. La multitud, dividida entre la ira y la tristeza, se sumó a la conmoción. Sin embargo, Jesús mantuvo la compostura y su silencio amplificó el caos que le rodeaba. Este silencio se dirigió directamente al centurión, aunque él no entendía muy bien por qué. Desafiaba su concepción de la autoridad, obligándole a reconsiderar cómo era la verdadera fuerza. ¿Podría ser que el poder no consistiera en el control o la dominación, sino en la contención y el propósito? Al observar el silencio de Jesús, el centurión empezó a sentir que sus propias defensas se debilitaban. Lo que antes veía como una rutina, ahora le resultaba profundamente inquietante. En medio de tanto ruido, el silencio de Jesús era un faro, silencioso pero innegable, tranquilo pero poderoso. Mientras el centurión permanecía en el Calvario, cada momento parecía tener un peso que no podía explicar. Desde la oscuridad antinatural del mediodía hasta el violento terremoto y el último suspiro de Jesús, todo parecía orquestado, como si estos acontecimientos hubieran sido planeados mucho antes de ese día. Para la multitud judía, la conexión con sus escrituras era innegable. Para el centurión, que desconocía estas profecías, la creciente sensación de propósito que se escondía tras los acontecimientos era profundamente inquietante. Los judíos que le rodeaban habrían reconocido estos momentos como el cumplimiento de antiguas profecías. El profeta Amós había hablado de un día en que el sol se oscurecería al mediodía, Amós 8:9, y los salmos describían la burla de un justo y el sorteo de su ropa, Salmo 22:7-18.
Incluso la forma de la muerte de Jesús reflejaba las palabras de Isaías, que escribió sobre un siervo que sufriría por los pecados de los demás. Isaías 53. Para los creyentes, no se trataba de coincidencias, sino de señales de que Jesús era el Mesías que habían estado esperando. El centurión no conocía estas profecías, pero no podía negar la importancia de lo que estaba presenciando. La oscuridad, el temblor de la tierra y la rasgadura del velo del templo no eran acontecimientos ordinarios. Conllevaban un tipo de autoridad que superaba el poder de Roma, un poder que parecía provenir de los mismos cielos. Para un hombre entrenado para obedecer y hacer cumplir las órdenes del imperio, la idea de un momento divino era extraña. Sin embargo, a medida que cada acontecimiento se desarrollaba con tanta precisión, el centurión comenzó a sentir un cambio en su comprensión. Podría ser que esta crucifixión no fuera solo un acto de castigo, sino parte de un plan mucho mayor que todo lo que había conocido. Cada profecía cumplida, incluso sin que él lo supiera, añadía otra pieza al rompecabezas. El centurión no necesitaba comprender todos los detalles para sentir que la verdad le apremiaba. Estos acontecimientos no fueron accidentales y le obligaron a enfrentarse a una pregunta profunda. ¿Era este hombre en la cruz un verdadero enviado de Dios? El centurión no buscaba un motivo para sentir compasión aquel día. Su papel le exigía desapego. Pero a medida que se desarrollaba la crucifixión, se encontró observando no solo a Jesús, sino también a los que le rodeaban. Cada reacción desafiaba sus percepciones, llevándole gradualmente a una comprensión más profunda de los acontecimientos. Se dio cuenta de que los soldados, sus propios hombres, actuaban por costumbre, dividiendo la ropa de Jesús y burlándose de él, como habían hecho con innumerables otros. Sus acciones eran rutinarias, casi mecánicas, pero le inquietaban de un modo que no había experimentado antes. Luego estaba la multitud. La mayoría estaba enfadada. Algunos se burlaban, pero había quienes observaban en silencio, con los rostros marcados por el dolor. Entre ellos, las mujeres lloraban abiertamente. Su dolor era inocultable, crudo y auténtico. Pero lo que más impresionó al centurión fue la respuesta de Jesús. No reprendió a los soldados ni respondió a los insultos. En cambio, rezó por sus verdugos, cuidó de su madre y soportó el sufrimiento sin resentimiento. Al ver esto, el centurión empezó a sentir algo desconocido, un destello de empatía. Por primera vez, empezó a ver más allá de su papel de soldado. Jesús no era solo un hombre en una cruz, era alguien que encarnaba el amor y el perdón en su forma más pura. Y fue ese amor, expresado incluso en los actos más pequeños, lo que empezó a desentrañar el corazón endurecido del centurión. Cuando el día en el Calvario llegó a su fin, la transformación del centurión no había hecho más que empezar. Ver los últimos momentos de Jesús cambió su forma de ver el mundo, pero también le dejó con preguntas de las que no podía escapar. ¿Cómo podía un hombre implicado en innumerables ejecuciones encontrar la redención tras presidir la muerte de alguien tan claramente inocente, quizás incluso divino? El centurión había pasado años haciendo cumplir la voluntad del Imperio Romano. Sus manos no eran ajenas al derramamiento de sangre, y durante mucho tiempo había creído que la fuerza provenía del poder y la obediencia. Pero ser testigo del perdón de Jesús, incluso para aquellos que habían causado su muerte, plantó una semilla de esperanza en el corazón del centurión. Era posible el perdón y la redención, incluso para alguien como él. Este momento de autorreflexión marcó un punto de inflexión. La redención, como empezó a comprender el centurión, no consistía en deshacer el pasado, sino en transformar el futuro. Lo que importaba ahora era cómo decidiera vivir después de presenciar una gracia tan profunda. Aunque los evangelios no dan detalles sobre lo que fue del centurión, la idea de su redención resuena profundamente. Su experiencia nos recuerda que nadie está fuera del alcance del perdón. Tanto si buscó a los primeros seguidores de Jesús, como si vivió tranquilamente sus días en una nueva humildad, el viaje del centurión invita a la reflexión. Este tema de la redención va más allá de la historia personal del centurión.
Es un recordatorio de que la muerte de Jesús no tuvo que ver solo con las personas presentes en el Calvario, sino que fue un acto de amor y sacrificio destinado a toda la humanidad, independientemente de su pasado. El momento en que el centurión se da cuenta de lo que ha sucedido nos reta a preguntarnos, ¿cómo respondemos cuando nos enfrentamos a una gracia tan gratuita? Para el centurión, su redención comenzó en el momento en que miró a la cruz y vio no solo a un hombre, sino un mensaje de esperanza. Lo que sucede después de tal revelación es la historia que cada uno de nosotros está invitado a escribir para sí mismo. El perdón fue el núcleo del mensaje de Jesús en la cruz y llegó a todos los presentes aquel día, sin importar su papel. El centurión, que cumplía las órdenes de Roma, no quedó excluido de este perdón, sino que se convirtió en su prueba viviente. Este momento no fue solo para los que estaban en la multitud, ni siquiera para los que siguieron a Jesús durante su vida. Fue para toda la humanidad, un don ofrecido sin condiciones. Cuando Jesús dijo, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen», no se limitó a los soldados que lo clavaron en la cruz o a los líderes que se burlaron de él. Sus palabras se extendían a todos los implicados, directa o indirectamente, y a todos los que vendrían después. Para el centurión, este perdón era profundamente personal. A pesar de su papel en la crucifixión, empezó a darse cuenta de que la gracia seguía estando a su disposición. Este tema del perdón universal es tan relevante hoy como lo fue en el Calvario. Trasciende el tiempo y la cultura, recordándonos que nadie está demasiado lejos del alcance de Dios. Tanto si hemos cometido errores, como si hemos albergado rabia, o nos hemos sentido indignos, el mensaje del perdón nos llama a soltar la culpa y abrazar la transformación. La toma de conciencia del centurión nos recuerda el poder de la gracia para derribar incluso las barreras más duras. En su declaración, pasó de ser un hombre de deber a un hombre de fe, reconociendo la magnitud de lo que había presenciado. Este cambio no fue solo una revelación personal, es un mensaje para todos nosotros. El perdón no es solo una experiencia individual, es una invitación a vivir de otra manera, a extender la misma gracia a los demás. La historia del centurión nos muestra que, independientemente de dónde empecemos, todos estamos incluidos en el alcance del perdón de Jesús. El viaje del centurión, de verdugo a hombre transformado por lo que presenció en el Calvario, refleja una poderosa verdad. Nadie está fuera del alcance del perdón y de la gracia. Su historia nos recuerda que el sacrificio de Jesús no fue solo por los presentes aquel día, sino por toda la humanidad, entonces, ahora y siempre. Hoy, el mensaje de la cruz sigue resonando en todo el mundo. El cristianismo es la fe más extendida en el mundo, con más de 2.400 millones de seguidores. Cada uno de ellos, como el centurión, ha encontrado este mensaje de amor y redención a su manera. Es una historia que trasciende el tiempo y la cultura, invitando a todos a reflexionar sobre el poder del perdón, la humildad y la transformación. Pero esta historia no trata solo de mirar hacia atrás, sino también hacia adelante. La vida del centurión nos recuerda que la transformación comienza con un solo momento de toma de conciencia, y depende de cada uno de nosotros elegir cómo responder. ¿Qué cambios podemos hacer en nuestras vidas? ¿Cómo podemos extender el perdón a los demás, incluso en circunstancias difíciles? Si esta historia te ha conmovido, tómate un momento para reflexionar sobre su significado y cómo se aplica a tu vida. Comparte este mensaje pulsando el botón Me gusta, suscribiéndote a este canal y compartiendo este video con otras personas que necesiten escucharlo. Y si crees en la esperanza del regreso de Jesús, escribe Jesús volverá en los comentarios de abajo. Mantengamos viva esta conversación, compartiendo el poder de la redención y la gracia con el mundo. El centurión se paró en la cruz y encontró un nuevo propósito. ¿Qué harás hoy con el mensaje de la cruz en tu vida?